Buenas tardes, es 13 de abril, nos encontramos en la tertulia Espacios Europeos que se emite a través del Club de la Vida Buena y en Espacios Europeos, en el digital Espacios Europeos. Bueno, pues nos encontramos aquí hoy para tratar de la segunda... Bueno, ¿qué hora es, por cierto? Nos pasamos un poquito de y media, no hay problema. Nos encontramos aquí para tratar hoy la segunda parte del tema del terrorismo, el cual tratamos... Ha habido un pequeño ruido, estos son los espías. Ha habido un pequeño problema técnico, pero está resuelto, parece ser. Bueno, pues como decía, vamos a tratar sobre el terrorismo. La primera parte la hicimos el día 31 de marzo. Ahí analizamos las causas, orígenes, los autores y las consecuencias que tenían los actos terroristas. Y hoy nos vamos a meter en un tema, además he sido inducido, en el buen sentido, por un profesor que tenemos al hilo telefónico y que ahora presentaré, y que me decía que también había que hablar de los mitos que había en torno al terrorismo, para un buen conocimiento, profundizar en el tema y tratar de evitarlo. Bueno, pues hoy tenemos en la tertulia Espacios Europeos, que la hemos denominado hoy Mitos y Realidades del Terrorismo. Tenemos a Silvia Martín, del Sindicato Unificado de Policía, una de las portavoces. Silvia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y tenemos también otro sindicato de la policía, Serafín Giraldo, de la Unión Federal de Policía. Hola, muy buenas. Y enfrente tengo a Aniceto Setién. Pues nada, aquí estamos una tarde más. Buenas tardes. Analista político y editor, como quiere que digamos. Y al hilo telefónico tenemos a nuestro amigo Víctor. A ver si el apellido segundo, ¿cuál era, Víctor? Pareja de Bustinza. De Bustinza, que nos habíamos equivocado con otro profesor de la universidad, ¿no? Sí. Bueno, pues Víctor es islamólogo y es profesor de filosofía, y bueno, la palabra islamólogo ya dice que es un experto en el tema del Islam y el terrorismo yihadista. Pues si me permitís, vamos a dar entrada a Víctor y que nos diga, porque de él fue la idea de esto de los mitos del terrorismo, cuando hablamos esta mañana preparando la tertulia, ¿verdad, Víctor? Pues sí, porque me parece que del terrorismo nos queda una sensación de una cuestión irracional a la cual solo tenemos que reaccionar de una manera muy emocional y que, digamos, no hay nada que discutir. Pues yo creo que sí que hay bastantes cosas a discutir, a comprender mejor y a satisfacer yo creo a una demanda de información de calidad, que creo que da mucha más seguridad y confianza que cualquier otra de las medidas que se toma de manera, por así decirlo, oscurantista. ¿Y qué opinas? ¿Que ahora mismo hay una desinformación o no hay claridad en la información que se da sobre el terrorismo? Sí, en la medida en la que a través de los medios de comunicación, y no es una cuestión de culpabilización, sino simplemente de constatar que nos llegan impactos visuales de bombas, de señores con barba, de Kalashnikov, y eso parece una cuestión que no puede dejar de impactar emocionalmente. Eso nos impide tener más información, más conceptos, más palabras para vencer al miedo por un lado, y por otro lado a saber que estos son cuestiones reales, que no son incomprensibles, y por así decirlo, yo soy islamólogo y no voy a decir que el mundo árabe y musulmán es incomprensible, que no hay nada que entender, que aquí todo el mundo está fanatizado. Es mucho más complejo y tenemos que hacer a veces esfuerzos por entender cosas que son no muy agradables, pero que nos afectan poco o mucho. ¿Quién entra al debate? No, yo casi que entraría, pero con preguntas, porque esta introducción que se nos ha hecho muy interesante no ha sido más que una introducción y brochazos generales de una cuestión en la que no se ha entrado. Yo plantearía una primera pregunta muy sencilla. Los asesinatos, desde los tristemente célebres de Madrid hasta los más recientes en Bruselas, pasando por los de París, ¿tienen en realidad un trasfondo religioso, o la cuestión religiosa es simplemente una excusa para justificar una serie de movimientos geopolíticos cuyo alcance, cuya trascendencia va más allá de los propios titulares de prensa? Pues yo creo que lo más aproximado a una respuesta sensata a esta cuestión, que es difícil, es decir que la religión está mediatizada, pero no es una falsedad. Es una realidad que el Islam en ciertos países, y aquí podemos hablar de la Arabia Saudí, de las monarquías petroleras, todas ellas vehiculan una ideología, el wahabismo, que ya era considerada no solamente radical, sino fuera del mismo Islam ortodoxo a principios del siglo XX. Han pasado 100 años y esta gente se ha salido muchísimo más de madre de lo que nadie hubiera podido esperar por una serie de razones. Es decir, que el hombre
fanatizado, puede que no tenga formación, puede que no sepa lo que hace, pero sí que hay manuales, sí que hay libros, sí que se adoctrina en este tipo de ideologías, porque estamos en un contexto, el contexto global y del Próximo Oriente, de una verdadera confrontación. Así que en esta confrontación la religión también participa de ello, como participan muchas otras doctrinas, ideologías y grandes, por así decirlo, corpus de ideas que llevan enfrentándose no 4 días, sino bastantes siglos. Oye, Víctor, una pregunta antes de dejar entrar a nuestros 2 policías sindicalistas. Es la siguiente. Dices de confrontación. ¿Confrontación entre quién o quiénes? Pues existe, por un lado, y eso es importante decirlo, la inmensa mayoría del Islam es el Islam que podríamos llamar moderado. Desgraciadamente, solo tenemos en cuenta a los actores más radicalizados, porque son los que nos hacen daño, son los que cometen acciones que nos impactan. El Islam moderado hoy en día vive una situación de humillación, de silencio, de falta de representatividad, y a cambio de ello tenemos 2 posiciones extremas. Una que era la dominante, que era el laicismo, que en los países árabes musulmanes de influencia soviética fue dominante y lo ha seguido siendo. En los Egipto, Siria e Irak, supongo. Sí, efectivamente. Sí. Estos países que estaban bajo la protección soviética luego han derivado en una especie de monarquías comunistas, un poco como el caso de Corea, en las que finalmente estos señores crean unas familias que se intentan transmitir el poder de padres a hijos o alguien de dentro de la familia, en fin, una cuestión escandalosa. Estas personas dirigen dictaduras atroces, de las cuales nadie había dicho gran cosa mientras no nos molestaran. Contra ellos, y en parte como reacción del dinero que la Arabia Saudí ha desplegado en una guerra que inicialmente estaba dirigida a combatir al mundo comunista, hay que recordar lo que pasó en Afganistán hace ya unas cuantas décadas, todo eso parecía que no tenía nada que ver con nosotros, pero que finalmente, un poco más tarde, un caso clásico, estas milicias, estos grupos terroristas finalmente han cambiado de enemigo y han extendido sus actividades fuera de estas fronteras, afectándonos a nosotros. De manera que tenemos una inmensa mayoría, y no solo en el lugar donde pasa, donde las sociedades están perplejas ante lo que sucede, y unos grupos radicalizados que tienen mucho poder y que se juegan la hegemonía. Para ir un poquito más al grano, también hay que implicar, porque ahora creo que tenemos que hablar del caso de Siria, y ahí en Siria se puede constatar cómo podríamos decir que hay un cara a cara entre Irán y Arabia Saudí. Y detrás de eso, estos son los 2 grandes pesos pesados, pero detrás hay otros 2 grandes pesos pesados suníes, uno es Turquía y el otro es Egipto. Estos 4 países son los que están... Víctor, permíteme una cosa para dar entrada también a nosotros tertulianos. Te quería comentar una cosa. Has hablado de Arabia Saudí, yo también mencionaría a Qatar, que también está apoyando esto, ¿no? Y luego, por otro lado, también te diría que, curiosamente, de los 7 países donde hay más terrorismo, el primero de ellos es Irak, que sabemos lo que pasó cuando la invasión anglo-estadounidense. Quiero decir, antes no había allí terrorismo, habría una dictadura, tenía un buen nivel de vida, lo hemos hablado aquí muchas veces, y bueno, el país tenía centros hospitalarios y todo, tenía un nivel de vida bastante aceptable. Y luego el segundo país, bueno, es Nigeria, Afganistán y Nigeria, y el otro es Siria. Y Siria también pasaba lo mismo que en Irak. Y Libia. Bueno, ahora hay a Libia, que es un... Sí. Bueno, pero tenía los estándares de nivel de vida más altos de África. Incluso más altos que la República Sudafricana en tiempos del denostado y charado Gaddafi. Quiero decir que es curioso que ese terrorismo se da en esas circunstancias, cuando se producen, por ejemplo, y tú lo sabes mejor que yo, eran países que no eran tan radicalizados en el islamismo como ahora, por ejemplo. Entonces, en Irak, en Libia y tal, había mujeres terroristas que llevaban vaqueros, médicas, montones de ellas, sin tener que vestir de ninguna manera especial ni nada de nada, y eso ahora no se produce. O sea, casi un terrorismo un poco, ya hablaremos de esto ahora, un poco también artificial. Pero bueno, voy a dejar, si me permites, a Silvia Martín, a ver qué opina el tema desde el punto de vista policial,
Sí, simplemente en primer lugar quería decir que me parece el tema de hoy enormemente enriquecedor, sobre todo y especialmente de cara a la sociedad, ¿no? Porque el profesor hablaba de ese impacto emocional que genera todo el tema del terrorismo hoy en día. Nosotros siempre intentamos decir a la sociedad que bueno, transmitir dentro de lo que cabe un mensaje tranquilizador, precisamente para que no cunda el pánico. Sí que es cierto que más que mitos, lo que decíamos, que también aludía el profesor Víctor, pues es un poco el desconocimiento que se crea hoy en día, porque al final el mundo del Islam, los musulmanes salen un poco a la luz cuando hay un problema, cuando hay un conflicto, y detrás de ellos también está todo este Islam moderado que no tenemos en cuenta muchas veces y que bueno, están ahí un poco en silencio y sufriendo las consecuencias de los actos que cometen otros. Sí, mire, yo sí que tengo una pregunta para el profesor. Mire, hablando una vez con un jefe de brigada que se encarga de combatir el terrorismo aquí en España, el terrorismo yihadista precisamente, me lo comparó con una especie de secta. Decía que había una fase de captación, adoctrinamiento, preparación y por último radicalización, y se convertía así una persona en yihadista. También me dijo una frase que me llamó mucho la atención y me dijo que aquí en España, a nivel local, no estoy hablando a nivel internacional ni mucho menos, el terrorismo se cura, no solo el de ETA, sino el terrorismo en general, el terrorismo yihadista, que es el que estamos hablando, con 3.000 euros de sueldo mensual. Yo quería pedirle una opinión sobre esta frase que me dijo. Ya le digo, viene de un jefe de brigada que precisamente combate el terrorismo yihadista. ¿Es para mí la pregunta? Sí. Sí, Víctor, sí. Bueno, es evidente que la cuestión de los ingresos tiene mucho que ver en los conflictos que hay, pero también habría que decir que las ideologías radicales del Islam han impactado mucho a estudiantes universitarios, que se han movido por algo que es una cuestión real, que es el sentido de humillación colectiva que se ha ido dando a muchos de estos países. Es decir, que hay una sensación que desde hace muchas décadas son constantemente objeto de vejación, son sentidos muy profundos, sobre todo orquestados por las dictaduras en las que viven, y detrás de ello estas mismas dictaduras han explicado que todo es culpa de los occidentales. Hay unas ganas de venganza absolutamente colosales y se echa la culpa de todos los occidentales. Hay un sistema de mentira organizado y estas sociedades han sido débiles a la hora de tener una prensa libre, a tener una opinión constructiva y por así decirlo abierta a lo que está sucediendo, de tal manera que hoy en día encontramos gente que pueda tener dinero. Hasta el mismo Osama Bin Laden y sus ayudantes tenían mucho dinero, pero estaban imbuidos y están imbuidos de muchas ideas milenaristas, apocalípticas, y solo basta entrar en Internet para ver cómo hay chicos, incluyo en esto chicos occidentales, que se pueden no solamente radicalizar, sino islamizar o interesar por todo tipo de ideologías que son muy lamentables, y eso yo creo que también cuenta en el panorama que tenemos hoy en día. Ya, pero fíjate, Valleja, y perdona, sin embargo, los de los últimos atentados que ha habido en Francia y en Bélgica, resulta que ni eran universitarios, ni eran gente radical islamista, ni nada. Más bien todo lo contrario. Hemos visto vídeos, como uno no sabe ya si son ciertos o no, vídeos donde estaban bailando con chicas rubias en discotecas, quiero decir, que era lo menos islamista aparentemente, y que se sepa, no iban mucho a las mezquitas tampoco. Y luego hay en esto también hay una cosa muy rara también, y hay mucha documentación al respecto. ¿Cuál ha sido el papel de los servicios secretos? Porque es curioso, hoy estaba leyendo yo 2 revistas inglesas y Rebelión, estaba de un documental de un equipo de sociólogos franceses, y hablaban que siempre en todos los atentados estos, en llamas, entre bombas y tal y cual, aparece siempre un pasaporte inmaculado, que es un chico de Siria, o aparece un DNI limpísimo, que es otro de Marruecos, y tal, que hay cosas muy raras. La misma policía en Francia lo denunció en su momento. O sea que esto es, vamos a entrar en lo de los mitos ya un poco también. ¿Hay algo de cierto en esto o no?
porque muchos de estos chicos también eran delincuentes robacoches, decíamos aquí el otro día, eran delincuentes de poca monta, algunos estaban en libertad condicional, otros estaban fichados por la policía, otros estaban en búsqueda de captura y incluso algunos estaban condenados, pero nadie les había reclamado que ingresaran en prisión. Bueno, o sea que... No, pero permíteme antes de que nos respondan, hay una cuestión elemental. Las personas que se meten, las personas que se meten a perpetrar un atentado de estas características y que saben que tienen un porcentaje de probabilidades muy alto de caer abatidos en la acción, la llevan a cabo porque están convencidos de que van a alcanzar el cielo y van a llegar a ese paraíso. Pero yo lo que he planteado no era nada de eso. No, pero que el elemento religioso está ahí. Vamos a ver, curiosamente la mayoría de que mataba no eran religiosos. No esperaba el paraíso de los euskaldunes en el más allá, pero el yihadista sí aspira a las 30 y no sé cuántas. Vamos a ver, estos que han hecho un curso de formación profesional de yihadismo en 60 días, porque la mayoría, ya te digo, algunos eran la tercera generación, no tenían ninguna raíces islámicas ni nada de nada, ¿no? Víctor, ¿qué opinas? Sí, perdona, profesor. No, di. Recientemente, es que al hilo de la conversación que manteníamos, leí un estudio que me resultó muy interesante que decía que de las 300 personas que habían sido condenadas por delitos de terrorismo en Estados Unidos desde los atentados perpetrados el 11S, pues habían hecho un estudio de un poco el perfil que tenían y los resultados eran tremendamente llamativos, porque al contrario de lo que podemos pensar, un poco de los prejuicios y los estereotipos que tenemos todos, lo que decíamos de, que son personas que viven en guetos, con bajos recursos económicos, pues un tercio de ellos estaban casados, tenían una familia normal, otro tercio tenían también pues hijos, efectivamente, que los llevaban al colegio, hacían una vida completamente normal. El nivel de estudios era similar al del resto de los ciudadanos estadounidenses. De hecho, la mayor parte de ellos, creo recordar en torno a más del 90%, eran residentes legales en Estados Unidos y un poco aludían al término de los terroristas cosechados en casa, que es verdad que es un falso mito, precisamente al hilo del tema que nos ocupa hoy en nuestro debate, que tenemos la falsa creencia esa de que, como ha pasado recientemente en los últimos atentados en Bélgica, son personas que llegan allí, inmigrantes que no encuentran un poco su lugar, que lo que decía... No, muchos de ellos habían nacido allí, incluso sí, lo que decía Eugenio, que parece que hacen un cursillo rápido de terrorismo y creencias religiosas profundas y de repente un día, y creo que hay muchísimo más detrás de todo eso. Y algunos incluso, como pasó en España, salió en la prensa, eran colaboradores de servicios de información. Sí. Efectivamente. Quizás sea la gran manipulación del terrorismo yihadista. Claro. El ideólogo de este tipo de terrorismo es Mariam. Por cierto, yo quería saber si está vivo o está muerto, porque yo no me aclaro todavía. Hablaba de manipulación, ni siquiera decir a la gente para qué estaba destinada. Es decir, ir poco a poco, separándolos de la familia, lo que viene a hacer una secta. Por tanto, yo quisiera quitarle el matiz religioso y poner un poco el matiz económico de gente que tiene necesidades, el matiz manipulador de determinadas personas y quitar un poco el matiz religioso. No sé si el profesor está un poco de acuerdo o no con esta versión. Hablo de la práctica, o sea, el terreno práctico, porque claro, es lo que hablábamos aquí, en unas semanas no se puede convertir en una persona al Islam y conocer además el Islam de forma como dicen ellos que la conocen. En definitiva, quiero llevar esto al terreno práctico y hablar de los mitos del yihadismo. Yo creo que no es tanta religión como realmente manipulación y más que manipulación, necesidad de esas personas de acogerse a algo. Incluso lo que decía mi compañero, 3.000 euros mensuales fijos para una persona acabarían con todo el terrorismo y con todas las locuras estas. Es una pregunta, no lo sé. La dirijo también a la mesa. A lo mejor estoy siendo demasiado pragmático. No, es que está claro, y de hecho en la tertulia pasada de marzo también lo comparábamos un poco con el tema sectario, esta especie de, entre comillas, lavado de cerebro, y además que qué duda cabe que aquí hay intereses más allá. También es verdad que tenemos nosotros una anécdota policial, un policía, y además viene al cuento que estaba investigando las sectas, una que existía en Galicia, y creo recordar que estuvo destinado, se infiltró, se logró infiltrar en esta secta, y al final acabó captado.
O sea, es tremendo el poder de la manipulación, y yo quisiera quitar un poco el carácter. ¿Y qué hace ahora? Pues le perdimos la pista, sinceramente le perdimos la pista. No se supo más, no se supo más. Dejó la policía, ¿no? Pero esto es un hecho además que se comenta mucho. Y vuelvo a repetir, quisiera quitar ese carácter religioso, porque a lo mejor dándole este carácter religioso los estamos convirtiendo en lo que no son, que tienen ideales. Es que yo precisamente pienso, y además he estado de acuerdo con mi compañero que trabaja para prevenir este tipo de terrorismo, que más que ese carácter es una necesidad. Si existiera trabajo para todo el mundo y cobráramos todo el mundo 3.000 euros al mes y tuviéramos pagadas nuestras hipotecas, el terrorismo no existiría. Pero quizá no es excluyente, ¿no? Yo creo que la necesidad está económica, efectivamente, que el tema ideológico no podemos obviarlo en este tipo de terrorismo. Por supuesto, pero es bajar un poco el mito del tema ideológico. Esa es la única causa, claro. ¿no? Esto en cualquier caso, yo apelaría a que seamos rigurosos en la utilización de los términos. Y es que una expresión intelectual se puede poner de manifiesto de muchas maneras. Un ideal es una ocurrencia es otra. Claro. Son cosas parecidas, pero objetivamente no tienen nada que ver. Seguramente este tipo de cuestiones tienen más que ver con la ocurrencia. A mí me interesa mucho las reflexiones de la persona que tenemos al otro extremo del teléfono sobre todo esto. Sí, yo quería decir que todo esto forma parte, por así decirlo, de un espejo roto en 1000 pedazos, en los que hay unas psicologías extremadamente complejas que quizás el aislamiento social ha generado, porque se usa sistemáticamente la palabra de Islam tradicional. Pues el Islam tradicional hoy en día es extremadamente débil. Ha salido lo que los especialistas llamamos el neoislam, donde no se cumplen una cantidad extraordinaria de normas, pero eso no es un gran problema. Y para un chico que busca una solución y que busca a veces un tipo de redención, estos mensajes muy milenaristas, muy apocalípticos, se convierten en poco tiempo en una solución. Y sabemos, porque en el caso de ISIS y en otros lugares hay una cantidad enorme de delincuentes comunes, claro. Y que se han recuperado para la causa, y evidentemente de estas personas nunca saldría ni habría la espontaneidad para ejercer estas causas. Detrás sí que hay otros ideólogos y hay personas con dinero. Ahí es donde viene el debate verdaderamente político, geoestratégico, y que creo que se ha de tener en cuenta, porque no podemos estar pensando en lo que pasa en Bruselas y en la cuestión de la inmigración sin pensar que llevamos ya bastantes años de una guerra terrible en Siria, con decenas de miles de muertos y con una ciudad del tamaño de Alepo prácticamente destruida, que es casi tan grande como Zaragoza o Valencia o más. Es decir, que suceden muchas cosas, hay milicias, hay estos sucesos, y de repente aparece gente por aquí, por allá, y por así decirlo, tenemos muchas pantallas de un mismo fenómeno. Encontramos chicos jóvenes, encontramos chicas, pero todo esto no habría sucedido sin los intereses geoestratégicos de ciertos países. Víctor, en Siria hay una guerra, pero es una guerra prefabricada. Quiero decir, allí hemos visto cantidad de reportajes que la mayoría eran mercenarios que venían de varios países de la zona, que es gente que no sabía ni por qué estaba allí. Estaba porque les pagaban. En este caso, claro, a la contra lleva razón Serafín. Ahí el dinero les pagaban y y quiere decir que no ha sido un enfrentamiento entre el pueblo sirio, no ha sido una guerra civil. Y es que es peligroso establecer solo la religión como la única causa de esta lacra. Él te habla de la geoestrategia también, que aquí hay muchos intereses foráneos. Viene a ser la excusa. Claro. Es que nos pasó en España con el terrorismo casero que tuvimos. O sea, y al final acababan diciendo que eran presos políticos, verdaderos asesinos, que ponían una pistola en la nuca de un guardia civil, de un policía, de un político, de cualquier persona, y le reventaban la cabeza. Lo voy a decir así. Es que es tremendo, y por eso es muy peligroso, desde mi punto de vista, hablar de religión. Limitarlo a una única causa. Y quizás, si queremos desmitificar, vamos a empezar diciendo que son personas que están, voy a decirlo así, abducidos por una especie de secta, que no tienen otra salida y que a lo mejor lo que están recibiendo es un dinero para combatir. Hay un estudio, no recuerdo ahora mismo dónde lo leí, pero que he leído tanto de esto, que venía a decir que el ejército del ISIS era un peligro, ¿no? Porque eran mercenarios, verdaderos mercenarios. Lo mismo ya estaban luchando contra uno que contra otro. En definitiva, pienso que habría que apartar un poco la religión, pienso que habría que añadir intereses o matizar que hay intereses políticos, intereses geoestratégicos que motivan esta lacra, pero apartar la religión de las tertulias quizás, ¿no? Pienso yo, no lo sé. Hombre,
la religión indudablemente es una excusa. Efectivamente. Hay un detalle, un elemento que a mí me gustaría poner de manifiesto y en el que seguramente podría ahondar con mucha brillantez nuestro islamólogo, y es que probablemente si salimos a la calle y hacemos una encuesta y preguntamos por entornos, por países, por estados en los que el islamismo radical se ponga de manifiesto, casi con seguridad un porcentaje elevado de la ciudadanía respondería que Irán, ¿no? la antigua Persia. Pero sin embargo, Irán es el paradigma de una de las grandes ramas del Islam, que es el chiismo, que en muchísimos aspectos se parece más a los estándares de vida que podemos contemplar desde Occidente, y por otro lado todas las manifestaciones terroristas que estamos padeciendo en Europa, y no solo en Europa, que no se nos olvide, porque a veces tenemos la sensación de que somos el ombligo del mundo. Los grandes atentados terroristas se siguen dando en menor medida en Israel, en muy gran medida en Pakistán, en Túnez, en Nigeria, en la propia Argelia, en Libia. ¿Qué atentados terroristas hay en Israel? No, pues últimamente pocos a ninguno. Por eso decía, y además los atentados más importantes que ha habido en la historia de Israel no venían de parte de musulmanes. Me estoy acordando del rey David, que además al que lo perpetró le acabaron dando el premio Nobel de la Paz. Pero bueno, esta es otra historia. Estaba comentando que aunque se nos vende la imagen del chiismo de origen iraní como el elemento más inductor del radicalismo islámico, en realidad si hay algo a lo que más odie un wahabí, para que nos entendamos, un musulmán de Arabia Saudí, no es ni siquiera un cristiano, sino a un musulmán chiita, a un iraní. Y sus enemigos sobre todo eran los sirios. Sí. Esta es una cuestión importante. El enfrentamiento entre chiitas y sunitas es un eje importante y no es nada imaginario. Y también es bueno mencionar, porque el periodismo a veces ha sido muy frívolo llamando al Estado iraní como un Estado teocrático. Eso es un disparate, cuando tiene un sistema monocameral, hay un sistema de elecciones. En definitiva, no es lo que parece a primera vista, por mucho que su aspecto no nos guste. Y esto creo que tiene una gran importancia. Del mismo modo que yo creo que hay que hablar del terrorismo generado en los países de influencia soviética, y que el laicismo también ha sido extremadamente agresivo, precisamente persiguiendo a creyentes, como Saddam Hussein en Irak ejecutaba cantidades enormes de chiitas, de suníes y también de cristianos, y acababa justiciando gente con todas las creencias conocidas dentro del Irak actual, de tal manera que es mejor ir con calma a la hora de definir estos países y darse cuenta de que las cuestiones religiosas están en una parte, vehiculan la expresión política de estos países, y se ha ido convirtiendo a medida que ha ido fracasando, porque todo esto tiene que ver con el poscolonialismo y con el hecho que a veces el terrorismo, lo que nosotros llamamos terrorismo, es la guerra que han podido hacer los países pobres, o cuando se les ha inducido o han tenido intereses en practicarla. Hay que recordar que para nosotros la película de Lawrence de Arabia nos divierte, pero se inicia con un ejercicio de terrorismo atroz que consiste en disparar una ametralladora contra un tren cargado de civiles, de tal manera que llevamos casi un siglo de desentendimiento con los problemas del Islam y con una poscolonización que no se ha llevado a cabo, y eso tiene muchos efectos y muchas repercusiones. Porque quiero que el terrorismo no sea el árbol que nos impide ver el bosque. Oye, una pequeña reflexión, vamos a hacer un pequeño descanso, Víctor, porque en la segunda parte va a entrar el catedrático de Derecho Constitucional, Carlos Ruiz Miguel, y entonces una pequeña reflexión todos, y luego para que entre publicidad del Club de la Vida Buena. Silvia, bueno, lo más breve posible para... Sí, yo quería aludir un poco también a que reflexionemos acerca del origen de esto, que ya hablamos en la tertulia pasada, un poco el caldo de cultivo, lo que decíamos que es un fenómeno multidimensional, que no podemos achacarlo a una única causa como puede ser la económica o puede ser la causa ideológica, que recordemos que relativamente en nuestra historia más reciente hubo una invasión a Irak en la que aquello pues se convirtió en una auténtica guerra,
Inglaterra. Eugenio precisamente decía antes bueno, pues que era un país en el que había cierta riqueza, con sus escuelas, con su sistema de sanidad, y entonces empezaron a convivir en aquellas prisiones. A mí me da la sensación de que convivían gente que tenía habilidades militares impresionantes con gente que tenía creencias religiosas extremas, que ante esa espiral de violencia quizá se iban fanatizando, y al final eso es un caldo de cultivo tremendamente peligroso. Yo como policía me toca ser pragmático, y además es que lo soy. Mi misión es la prevención, la mía, la de mi compañera, la de mis compañeros en general. Y para mí las causas del terrorismo no responden a la religión, ni mucho menos. Sencillamente hay otro tipo de intereses de tipo político, intereses de tipo económico, y para mí lo más importante como policía es cortar la financiación de estas células, de estos organismos que se dedican a practicar este tipo de terror. Y creo que a día de hoy se está consiguiendo con el retroceso y la pérdida pues tendrías que ir a Panamá lo primero, ¿no? A Panamá hay otro tipo de terrorismo completamente diferente. Efectivamente, que también es un el terrorismo financiero, sí. Es otro tipo de terrorismo, sí. No, yo como vamos a seguir hablando, voy a hacer un par de apuntes muy breves a propósito de algunas cuestiones que se han comentado, en concreto sobre Irak. Es decir, que efectivamente pues era una dictadura perfectamente heredera de las satrapías de la época aqueménida, más relacionada con Persia, pero también tocó en esta zona. Pero es verdad que tenían un presidente que era musulmán, sunita, razonablemente laico, un vicepresidente, lo recordaremos, Tarek Aziz, que era cristiano, y es verdad que en Irán había escuelas, había hospitales, había un cierto nivel de protección social, pero también hay que decir que lo que no había en Irak eran lápices, y no había lápices porque algún listo de algún país occidental se le había ocurrido la peregrina idea de que si Irak, que no fabricaba lapiceros, se podía importarlos, el grafito de las minas se podía utilizar como regulador para hacer unas centrales nucleares no existentes. No tan peregrina como lo dices, sino fue dentro del embargo que hizo Estados Unidos. Sí, claro. El tema del lapicero, claro, hablando así entre comillas, era debido a eso. Y murió mucha gente también en los hospitales porque había medicamentos y antibióticos que no se mandaban o se cortaban porque era peligroso por tal y cual. Fue un auténtico crimen. Era presionar, era un crimen auténtico. Y nos gusta o no lo que está pasando hasta hace poco en Cuba también, independientemente de quién gobierna ellos. Ahí hay niños. Bueno, Víctor, un pequeño... iba a decir, resumen. Receso. No, que nos des unas pinceladas, y lo que sí esperamos es tener más ocasión de hablar contigo sobre este tema. Bueno, pues sobre todo saber que, comprendiendo los sucesos, creo que podemos sacar un poco de sentido común a lo que es la racionalidad misma, y a la cual el siglo XXI creo que nos está preparando un periodo largo y difícil de confrontaciones con, por así decirlo, grupos totalmente organizados desde políticas e ideologías que no son nada inocentes, que son aquellos que creen que cuanto peor mejor. Ahora estamos hablando de Irak y otros países, y no puede ser casualidad que las primaveras árabes hayan sido muy saboteadas y nada apoyadas desde el exterior. Eso es un mal asunto y nos indica que este tema nos va a acompañar por mucho tiempo. Cuanto más sepamos, mucho mejor. Bueno, Víctor, pues vamos a hacer un pequeño descansito y ya tendremos ocasión otro día de hablar contigo. ¿De acuerdo? Muchas gracias a vosotros. Venga, pues...